Y el Consejo Interreligioso ha convocado a esta rueda de prensa pues para compartirles nuestros puntos de vista y obviamente pues atender también a las dudas, a todo aquello que ustedes les quieran pues preguntar, cuestionar. También compartirles algunos de los eventos que próximamente tendremos. Nos acompaña el señor obispo, nos acompaña el señor Víctor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y Chayeli, que es la representante legal, moral y multifuncional también de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Adelante, señor obispo. Está por llegar Job de la Iglesia Apostólica y se excusaron de venir, aunque han participado mucho en estas reuniones, Alan Lubet, que es el representante de las iglesias evangélicas, y Rafael Loera, que es el representante de las iglesias bautistas. Ambos se encuentran fuera de la ciudad. Yo les doy las gracias a todos ustedes, medios de comunicación que asisten a esta cita, a esta convocatoria, y les doy también gracias por difundir lo que aquí queremos decir. Sé que algunos están difundiendo en vivo a través del internet. Doy el saludo también a los, ¿cómo se les llama? Internautas. Yo soy todavía de la escuela vieja, no he aprendido muchos son lenguajes. Al darles la bienvenida, también alabo mucho la labor que ustedes hacen, la labor de mantener una sociedad informada, una sociedad que por estar bien informada puede irse formando su opinión acerca de los acontecimientos que ocurren en el mundo y concretamente en nuestra patria y en nuestro estado. Pero informamos con la finalidad también de que se establezca un diálogo, una comunicación entre las diversas opiniones, de tal manera que la comunicación nos lleve a la comunión. Toda comunicación que no lleva a la comunión, que busca desunir, que busca polarizar, que busca confrontar, que busca picar buches, pues es una comunicación que está fallando en aquello que es su fin intrínseco, el bien común, el crear comunión. A veces podemos sentir la tentación de vender, a veces tenemos que tener la tentación de picar buches, de confrontar, y nos valemos de medias verdades, nos valemos de descontextualizar frases, de editar lo que se dijo, y creo que eso es una traición a la ética periodística. Decía el padre Juan ahorita en unos momentos que el tema que nos preocupa es el tema de la despenalización, y más que la despenalización, la legitimación del aborto. Acaba de suceder en Oaxaca, que el aborto fue aparentemente despenalizado. En realidad fue legitimado hasta las 12 semanas. Yo distingo claramente entre despenalizar. Se despenaliza algo que se considera un crimen, algo que se considera grave, pero que en determinadas circunstancias no es posible, no es conveniente, no es debido castigar a la persona que lo cometió. No podemos nosotros castigar, imponer una pena a una persona que comete un crimen bajo un arrebato de ira, de pasión, etc. Legalizar es regular. Se reconoce que esto es un crimen, sin embargo el Estado facilita para que legalmente, en determinadas circunstancias, pueda hacerse algo legalmente. El homicidio es un crimen, pero en los países donde desgraciadamente todavía existe la pena de muerte, el verdugo que ejecuta la sentencia actúa en un marco legal. Los combatientes en un país que está en guerra justa, si acaso existen guerras justas,
ejecuta y mata enemigos en un marco legal. Podrá ser inmoral, podrá ser muchas cosas, pero es un marco legal. Eso es legalizar, es regular. Vamos a regular el uso de la marihuana, vamos a regular esto, vamos a regular la comercialización, En cambio, legitimar es reconocer que algo no es un crimen, que algo no es un delito, que algo es un derecho, que yo tengo derecho a, y que por lo tanto nadie me puede molestar por el ejercicio de mi derecho. En ese marco, nosotros hablamos de lo siguiente. Les decía, se acaba de despenalizar en Oaxaca. Se habla de despenalización porque la Constitución de Oaxaca, del Estado de Oaxaca, libre y soberano, considera el aborto como un crimen. Pero cuando se cambia la definición, cuando se considera todavía no humano al embrión, al feto, antes de las 12 semanas, entonces ya no se trata de un crimen. Entonces ya eso es legítimo. Entonces la mujer está disponiendo de su propio cuerpo. Pero entonces ya cambiamos la definición. Ya no es desde la concepción, sino a partir de las 12 semanas. ¿Por qué las 12 semanas? Pues es algo discrecional y arbitrario. Algo que luego se puede ir extendiendo, incluso hasta el 9º mes, como lo quería la señora Clinton en su campaña por la presidencia contra Trump. Pues, como no lograron los votos necesarios para cambiar la Constitución, entonces recurrieron a esa figura de despenalizar. Pero es una figura falsa. Yo estuve 6 años como obispo en Oaxaca y puedo decir que conozco al pueblo oaxaqueño. Recorrí sus comunidades indígenas muchas veces. Tuve mucha cercanía con los indígenas y me adentré en su pensamiento y en sus sentimientos. Sé que es un pueblo que ama la vida, ama la naturaleza. Sé que es un pueblo que ama a la familia y tiene un alto arraigo familiar. Por eso para mí me parece incomprensible que en ese estado se haya dado esa ley. Se prometió transitar de una democracia representativa a una democracia participativa, en que la ciudadanía pudiera también tomar parte de las decisiones y no solo un grupo de representantes de la sociedad. Pero a veces siento que hemos transitado de una democracia representativa a una democracia no representativa. Muchas veces, en serio y en broma, he dicho que el pueblo oaxaqueño no leyó o no aceptó bien a bien las palabras que según el Génesis, primer libro de la Biblia, Dios dijo a nuestros primeros padres: crezcan y multiplíquense. Y los oaxaqueños dijeron: nosotros no queremos crecer, nos gusta ser chaparritos, pero sí nos gusta multiplicarnos. Familias numerosas. A cualquier ciudad de México, de Estados Unidos, incluso de Canadá, ustedes encontrarán un alto número de oaxaqueños. Y si algún día se descubre que hay habitantes en otro planeta, les aseguro que habrá también una colonia de oaxaqueños. Entonces siento que ya ni siquiera es algo representativo, sino que ya se trata de consignas. Incluso un asesor presidencial de origen español hablaba de expulsar del partido a todos aquellos que votaran en contra del aborto. Incluso el presidente López Obrador celebró la despenalización del aborto. Entonces nos encontramos con muchas cosas así, que uno se queda pensando, bueno, moralizar el país, la cartilla moral, la democracia participativa, las consultas, ¿dónde quedaron las promesas
y hacia dónde estamos transitando. Me centro ya en el tema. El aborto voluntario, también eufemística y engañosamente llamado interrupción voluntaria del embarazo, consiste en eliminar, en dar muerte a un ser que incluso estando en gestación es un ser humano realmente distinto a la mujer que lo alberga en su seno. Es un verdadero asesinato y constituye un crimen y delito que atentan contra el derecho fundamental a la vida, que es el primero de todos los demás derechos, que es la condición para poder disfrutar de los demás derechos humanos. Respecto al mismo expongo mi pensamiento en dos partes. Primero, como obispo católico responsable de guiar a la comunidad católica, el mandamiento del Antiguo Testamento, no matarás, incluye la protección también del niño que se está gestando, prohíbe el aborto. Más aún, incluso considera pecado el evitar la fecundación, la concepción, el onanismo, el pecado de onán, el coito interrupto, para evitar que el esperma llegue al óvulo, se considera malo, se considera pecado. Sin embargo, a pesar de eso, la ley del Antiguo Testamento, no matarás, legitima el asesinato por venganza. No se vale exterminar a la familia completa de tu asesino. Para aquellos tiempos era una ley humana. Igualmente, el Antiguo Testamento considera legal el exterminio de los pueblos enemigos, exterminio, incluidos mujeres y niños, y considera legal la ejecución de una mujer sorprendida en adulterio o la ejecución de un blasfemo. A final de cuentas, Cristo fue sentenciado a muerte por el tribunal judío, por blasfemia. El derecho romano no admitía esa pena. Por eso acuden a Pilato e insisten. Y Pilato lo que hace es: me lavo las manos, hagan lo que ustedes quieran, apliquen su ley, pero no me echen a mí la culpa. Yo me lavo las manos. Es un pecado de omisión. Y yo me pregunto así al hablar de esto: cuando le presentan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio, ¿qué pensaría Jesús por dentro? ¿Qué pensaría? María quedó embarazada cuando ya estaba comprometida y prometida a José. No habían tenido relaciones. El compromiso esponsal era considerado sagrado. José pudo denunciarla y lapidar a María. Jesús dice: no juzgo, no voy a tirar la primera piedra, que el que esté libre tire la primera piedra. Cristo por eso en el Nuevo Testamento va mucho más lejos del no matarás del Antiguo Testamento. En primer lugar, Cristo suprime la ley del talión. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pues yo les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes les hacen daño, etc. Y en ese mismo tema Jesús nos dice: ustedes han oído que se dijo a nuestros padres: no matarás. Pero yo les digo más. Para los judíos era un escándalo. Jesús estaba corrigiendo a Moisés, el profeta de Dios. Jesús estaba sintiéndose superior a Moisés. Y el que mate, que sea presentado ante un tribunal. Pues yo les digo más: el que odia a su hermano deberá ser presentado
ante el Tribunal Supremo, no ante cualquier tribunal, ante el Tribunal Supremo. Y el que menosprecie la vida de su hermano merece el fuego eterno sin necesidad de juicio. Me parece interesante esta gradación que Cristo establece en el Sermón de la Montaña. El homicidio es grave, es muy grave, pero puede cometerse por muchas razones: por accidente, por negligencia, por descuido, porque estoy bajo el efecto del alcohol o de las drogas. Puede cometerse en un arrebato de ira, en un momento de coraje. Puede cometerse en un momento de pasión, de celos. Puede cometerse en una crisis de pánico. Una persona va caminando por la calle y siente que alguien la sigue y da vuelta y la persona la sigue siguiendo y saca su pistola y voltea y la mata y descubre que no tenía nada contra ella, que iban al mismo destino. El asesinato es grave, pero puede suceder por muchas cosas. Puede suceder también por odio. Y hoy la sociedad califica de manera más grave los asesinatos por odio. El feminicidio es un crimen de odio. El asesinato de cualquier miembro del grupo LGBTT y otras iniciales son crímenes de odio. El asesinato de latinos, el asesinato de negros, el asesinato de cristianos por odio a la fe. Hoy el delito de homicidio de odio tiene una gravedad especial. Por eso Cristo pasa al segundo momento. El que odia no siempre es un homicida. A veces no tiene la oportunidad o la valentía de asesinar. Pero ciertamente el que odia busca destruir la vida de su prójimo, su nombre, su fama, su familia, su patrimonio, sus oportunidades de empleo, su libertad. Quiere destruirlo. Y cuando recibe la noticia de la muerte de la persona odiada, aunque finja compasión, por dentro experimenta alegría. El odio es homicida. Y eso es lo que Jesús califica como más grave. Y viene la tercera cosa: el que desprecie, el que infravalore, el que menosprecie la vida de su prójimo, el que ni siquiera considera que el otro tiene la misma condición humana que yo tengo, el que no descubre que el otro tiene la misma dignidad que yo reclamo para mí y los mismos derechos que yo reclamo para mí. Para Jesús eso es lo más grave, porque estamos negando la condición y la dignidad propia de un ser humano. Un fariseo, un doctor de la ley, le pregunta a Jesús: estoy de acuerdo, debo de amar al prójimo como a mí mismo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi semejante? ¿Quién merece ser considerado semejante mío? Y hoy también la gran pregunta es: hablamos de derechos humanos, pero ¿quién puede ser considerado un ser humano y a quién lo privamos de su condición humana, lo privamos de su dignidad y lo privamos de su derecho? Para los judíos, para los alemanes, los judíos eran infrahumanos. Los gitanos eran infrahumanos. Los homosexuales eran infrahumanos. Para los primeros españoles que llegaron a México, los indios eran infrahumanos, no tenían alma humana.
Fue necesario que los grandes teólogos y filósofos de la Iglesia defendieran la dignidad y la condición humana. Ahora la gran pregunta es, ¿el ser humano en gestación es humano como nosotros? ¿O podemos negar su condición de humano, su dignidad humana, y privarlo de sus derechos, de su derecho a vivir? Creo que esa es la principal pregunta. Y Jesús todavía insiste más hablando de los más pequeños y dice, el que rechace a cualquiera de estos más pequeños, más le valdría no haber nacido. Por eso quienes creemos en Jesús, y no me refiero solo a católicos, aquí estamos miembros de diversas iglesias, quienes creemos en Jesús, consideramos el aborto un crimen abominable y un pecado grave, porque es el asesinato de un ser humano, inocente e indefenso, cometido por aquellos que tenían el deber de proteger y tutelar su vida, por sus padres, por los médicos y en definitiva por un Estado que no quiere ser un Estado criminal. La Iglesia Católica, y aquí ya sí me separo de las otras iglesias, además también considera el aborto como un delito canónico, y lo sanciona con la excomunión. La persona que aborta o contribuye a un aborto está excomulgada, es decir, no puede recibir los sacramentos, no puede ser admitido como padrino o madrina, no puede ejercer un servicio o ministerio en la iglesia. Sin embargo, la misma legislación canónica incluye excepciones en las cuales, sin dejar considerar que es un pecado grave, dice que no puede ser penalizada la persona que lo comete. Por ejemplo, una persona menor de edad, menor de 18 años, la iglesia considera que no se le puede excomulgar, que no tiene la suficiente madurez como para ser plenamente consciente de lo grave que es el aborto. Por ejemplo, también aquellos que abortan bajo el efecto de un temor o bajo el efecto del estrés o de las presiones, esos no incurren en la excomunión. No deja de ser pecado, pero no se considera delito. Ahora, hablando ya no como obispo, sino hablando como ciudadano de un país plural y laico. La Constitución Política del Estado de Baja California Sur también considera el aborto como un crimen y delito y establece penas para quienes lo cometen. Sin embargo, también el Estado de Baja California Sur contempla excepciones en las cuales un aborto no puede, no debe ser penalizado de ninguna manera. Es más, casos en que incluso se puede recurrir legalmente al aborto, Y así, por ejemplo, nuestra legislación considera legal el aborto cuando la continuación del embarazo pone en grave peligro la vida de la madre, a fin de que ella no se vea obligada a practicarse el aborto en condiciones que no garanticen su seguridad, su buena realización. También considera legal el aborto de un niño que es fruto de una violación, aunque nuestra fe lo considere inmoral, pues implica el asesinato de un inocente y deja impune al victimario. No olvidemos que el actual gobierno busca moralizar a la sociedad
y que ha afirmado categóricamente que la justicia debe de estar por encima de la ley. Nuestra legislación actual también considera legal el aborto practicado por razones eugenésicas. Sin embargo, a juicio de un servidor, esto exige mayor deliberación, porque significa negar el derecho a la vida a un ser humano por malformaciones genéticas, lo cual constituye una discriminación y una violación flagrante al derecho a la vida de todo ser humano sin discriminación alguna. Y aquí estoy hablando no por razones de fe, sino por razones biológicas y jurídicamente fundadas. En ese sentido veo que nuestra Constitución, aunque es perfectible, es equilibrada. No satisface a los que radicalmente quisieran criminalizar el aborto de modo absoluto y en cualquier circunstancia, ni a quienes pretenden liberalizarlo totalmente, primero durante cierto periodo, pero que luego extenderán hasta el momento en que el bebé pueda ser viable, incluso ya fuera del útero materno. Puestas estas premisas, y considerando que una mujer jamás se embarazaría con el único fin de abortar, pensamos que el aborto pudiera considerarse legal por razones terapéuticas cuando razonablemente se prevea que la vida de la madre está en grave peligro y no existan otras alternativas. Que el aborto podría ser legalizado cuando el embarazo es fruto de una violación, del abuso o práctica equiparada, siempre y cuando se denuncie y no quede impune el ofensor, pues aparte de causar una nueva herida a la mujer, la deja indefensa ante nuevas violaciones, sobre todo cuando éstas suceden en el círculo familiar, de amistades cercanas o en el ámbito laboral, escolar o religioso. ¿Por qué digo todo esto? Es muy difícil que una mujer que es asaltada repentinamente y violada pueda embarazarse. El asalto, lo imprevisto, la violencia pone en grave estrés a la mujer y eso hace que suba su adrenalina, y la adrenalina impide la fecundación. La adrenalina es un anticonceptivo natural. Cuando una mujer afirma que fue violada, ordinariamente se trata de varias violaciones. Se trata de un abusador sexual, y eso sucede mucho en Baja California Sur, en nuestros ranchos, en nuestras ciudades, en el círculo familiar, el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, el primo, el hermano. Eso sucede en el ámbito del noviazgo y de las amistades cercanas. Ha habido varias veces en que la mujer se ha sentido violentada y se ha sentido abusada, pero ama, pero siente algo por el abusador. Eso pasa en el campo laboral, cuando un jefe, un compañero de trabajo, cuando si lo denuncio me voy a crear un ambiente hostil por haber señalado, por haber puesto el dedo. Eso pasa en el ámbito religioso. Muchos abusos sexuales no se han denunciado sino hasta muchos años después. Muchos. No sé si es necesario la denuncia
y que no quede impune el violador. Sin embargo, cuando se realiza en forma clandestina ese aborto, tampoco deben quedar impunes todos aquellos que hayan participado o presionado a la mujer a practicarse el aborto en esas circunstancias, porque además de dejar al violador en libertad, pone en grave riesgo la vida y la salud de la mujer violada. Respecto al eugenésico, ya expuse mi punto de vista. En ningún otro caso pudiera ser considerado legal un aborto, y siempre deberán ser perseguidos y castigados quienes lo practican, lo inducen o cooperan a practicarlo. Sin embargo, y esto es muy importante y lo subrayo, la mujer que aborte en ningún caso deberá ser castigada con penas físicas o privación de su libertad. Si el aborto fue injustificado e ilegal, que se le someta a un proceso terapéutico que le ayude a sanar las heridas físicas, emocionales y espirituales que le dejaron el aborto, y al mismo tiempo educativo, que le ayude a tomar conciencia del valor, la dignidad y el derecho a la vida del ser humano y los diversos métodos para evitar un embarazo, aunque la Iglesia no considere morales dichos métodos. Por último, advierto que es mentira afirmar que el aborto, por ser legal, es seguro y gratuito. No es seguro. Además de implicar el asesinato de un niño, pone en riesgo también la salud y la vida de la madre. Si vemos estadísticas, la muerte materna en la Ciudad de México, a comparación del resto de los estados de la República, aumentó a partir del 2007, cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Mientras que en los demás estados hay una tendencia a la baja de muerte materna como consecuencia del aborto, en la Ciudad de México se ha disparado a la alta. No es seguro por ser legal y no es gratuito. La mujer no lo paga, pero sí lo paga el contribuyente con sus impuestos. Entonces creo que esas son mentiras y falacias. Añado a todo esto que en gran parte de los países donde existe la pena de muerte o se convoca una guerra, se respeta la objeción de conciencia, y esto también debería valer en nuestro país en el caso del aborto, de tal manera que nunca se obligue o presione a nadie, médicos, enfermeras, personal sanitario, para realizarlo o participar en él. Lo anterior exige usar con precisión el lenguaje, como les decía al principio, que es despenalizar, que es legalizar y que es legitimar. Legitimar significa decir que el aborto no es un crimen, sino un derecho de la mujer, porque el embrión o feto no es humano o porque es parte del organismo de la mujer y ella puede disponer libremente de su propio cuerpo. En ambos casos se trata de una falacia científica, pues si se analiza el ADN del cigoto recién concebido, se verá que se trata del ADN de un ser humano diferente al de la mujer que lo lleva en su seno, aunque dependa totalmente de ella para su desarrollo. Hoy se han puesto de moda los vientres de alquiler. La madre que gesta no tiene nada que ver con el ADN del niño en gestación. Es otra vida autónoma que lleva su propio dinamismo y crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, se trata de un ser humano único e irrepetible, sujeto de derechos que deben ser reconocidos y tutelados,
el primero de los cuales es el derecho a la vida. En el fondo, y lo más preocupante para un servidor, es lo siguiente: hoy se contraponen dos mentalidades y dos culturas. La visión cristiana de la fecundidad, que va mucho más allá de la fertilidad. Un hombre puede ser muy fértil y dejar hijos regados en todos los pueblos de Baja California Sur, pero no es fecundo, es fértil. Pero al abandonar a sus hijos, al no hacerse responsable de ellos, no es fecundo. Es fértil como un perro puede ser fértil. Una mujer que tiene muchos hijos no necesariamente es fecunda, es fértil. La fecundidad humana exige responsabilidad, exige responsabilidad. Por eso la fecundidad humana es concebida por el cristiano como una bendición. Los bendijo Dios y les dijo a nuestros primeros padres: crezcan, crezcan, sean fecundos, cultiven el mundo en el que viven. Sean fecundos, es una bendición. Nuestro padre Abraham es bendecido. Serás padre de una multitud de hijos, incontable como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Y los hijos son considerados como un tesoro y una riqueza. El Papa Francisco, en dos de sus últimos viajes, uno en un país americano y otro en un país africano, ha alabado el gesto de muchos padres de familia que cuando va pasando el carro papal por las calles, levantan a su hijo. Este es mi tesoro, este es mi perla, esta es mi riqueza, este es mi legado. Esa es la mentalidad cristiana. En cambio, existe una nueva cultura que pretende imponerse, vencer, no convencer, y que ve la fecundidad como un peligro. Hazte la vasectomía, lígate las trompas. La fecundidad es un peligro. El aborto, el embarazo, como una amenaza de la que tenemos que prevenirnos. Hijito, vas a salir de fiesta al antro, llevas condones. Hijita, vas a salir, tomaste tus pastillas. El embarazo es una amenaza y los hijos son vistos como un problema, una carga y un obstáculo para el propio bienestar y realización personal o familiar. Es preocupante que esta nueva cultura, para imponerse, utiliza un lenguaje ambiguo y engañoso. Interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Yo estoy dando aquí ahorita una conferencia de prensa, si sucede algo, a alguien se le cayó a la cámara, interrumpo. Mientras se arregla la situación y recomenzamos el mismo diálogo a partir de donde nos habíamos quedado. Si yo estoy escribiendo un documento y alguien llega a mi oficina, yo interrumpo, pero retomo lo que había empezado. Aquí no es interrupción, es eliminación del embarazo. Puedo volverme a embarazar, pero no puedo reemprender el embarazo que interrumpí, porque no fue interrupción. Salud reproductiva y muchos otros eufemismos más con los que tratamos de ocultar la gravedad de las acciones. Busca imponerse a través de un lenguaje ambiguo y engañoso, de estadísticas falseadas. Mientras que en un departamento abortista dicen que en este año murieron 700,000 mujeres.
por causa de un embarazo, muertes maternas. El INEGI, reporta que únicamente murieron 400,000 personas, 1 millón de personas, de las cuales pues muchos fueron hombres y muchas fueron mujeres que no murieron por esa causa. Hay una desproporción tremenda. Hay estadísticas muy falseadas y esconde bajo pretextos válidos como grave peligro de la vida de la madre, violación o graves malformaciones genéticas, o también el sufrimiento de muchísimas mujeres encarceladas por abortar. En días pasados, platicando con un comunicador de aquí de Baja California Sur, me decía, en todo el estado, en sus 5 municipios, solamente hay 13 personas encarceladas por el delito de aborto. Y las 13 personas son varones. Las 13 personas son varones. Son médicos o falsos médicos que a veces fueron denunciados por el papá de la criatura, porque la mujer no pidió consentimiento y siente que él tiene derecho. No se va contra la mujer, pero sí se va contra quien practicó el aborto. O son las mismas mujeres, porque el aborto fue mal practicado, porque le dejó daños colaterales. Pero solo hay 13 personas encarceladas por el crimen de aborto y las 13 son varones. El sufrimiento de muchísimas mujeres encarceladas, o un alto número de mujeres por abortos clandestinos. Todos estos son en gran parte de los casos pretextos y mentiras tras los cuales se oculta un rechazo al niño ya concebido por voluntad propia, porque queríamos un niño y vino niña, porque queríamos una niña y vino niño, porque queríamos que tuviera ojos azules y no tiene, porque queríamos que fuera perfecto y es Down, o concebidos por descuido, por negligencia, y en el fondo se trata de una mentalidad antinatalista. Se contraponen una cultura de vida y una cultura de muerte que, buscando el placer y el bienestar personal meramente material, puede llevarnos, como a muchos países, a un invierno demográfico y a la destrucción de nuestro pueblo y de nuestra cultura, que se gestan y perpetúan en el seno de una mujer y de una familia estable. Esto es pues lo que yo pienso como obispo, pero también como ciudadano de un país plural. Es decir, sé que mi posición puede lastimar a muchos creyentes y decir, el obispo considera legal. Sé que me he hecho enemigos de mi propia gente, pero sé también que me voy a echar de enemigos a muchos radicales que quisieran que el aborto se considerara un derecho. Pero no me interesa quedar bien con nadie. Antes de darte la palabra, Javier, no sé si mis compañeros de mesa quisieran matizar, añadir o complementar. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es el llamado a los diputados locales que pretenden legalizar el aborto en Baja California? Ahorita comenzamos con las preguntas. Empezarías tú. No sé si del Consejo Interreligioso alguno nos quiere compartir de algo. Los ponentes, el pastor Job, Sacheli, Víctor. Pues nosotros no estamos de acuerdo con esto. Esto es terminar con la vida de alguien inocente, alguien que no tiene la posibilidad de defenderse, y es un delito grave también en nuestra iglesia. Sí. Invitamos a las personas siempre a que puedan concebir, a que no terminen con esa vida inocente. Es triste que la sociedad y en común nuestros representantes políticos estén trabajando, buscando no sé qué fines o bajo qué circunstancias estas cosas
se legalicen, pero no estamos de acuerdo con esta situación. Estamos a favor de la vida, de proteger la vida tanto del inocente como de la mujer. Y esto solamente se logra haciendo conciencia en las personas. Porque muchas veces malinformamos y distorsionamos, y eso conduce a que se tomen decisiones equivocadas. Una mujer que aborta toda su vida lleva una carga, la cual le produce remordimiento y nunca se puede liberar de ella, porque acabó con una vida de un inocente. Y a veces no enseñamos sobre estas cosas, ¿sí? Ninguna mujer que lo ha hecho se puede sentir libre de esa culpa. Por eso es importante que enseñemos y que promulguemos la vida desde la concepción. Y pues desgraciadamente nuestros representantes se dejan llevar por otros intereses. Muchas veces no se toma en cuenta la participación de la ciudadanía. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Para apoyar o no una decisión. A veces lo hacen a puertas cerradas, como el caso de Oaxaca, y las consecuencias son graves. Las estadísticas son claras en cuanto a los resultados de este tipo de acciones. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Estamos a favor de la vida, ¿sí? Y a favor de que esas dos vidas se mantengan, tanto de la madre como del ser que viene en camino. Nosotros, los cristianos también, las iglesias cristianas también estamos en contra de lo que es el aborto. Estamos a favor de las dos vidas y lo que invitamos a la sociedad es a que amemos a todos, amemos a las dos vidas. No podemos decirle a alguien cómo quiere ser muerto. De ayer lo hablábamos, si succionado o a pedazos, cuando hay un aborto, es eso, ¿no? Y le invitamos a que, como dijo el apóstol San Pablo en Corintios, en el capítulo 13, versículo 4 al 7, dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Entonces, necesitamos amar las dos vidas, necesitamos amar a ese ser que es indefenso, y las iglesias cristianas estamos en contra del aborto. Lo demás, necesitamos seguir siendo conscientes de las cosas y que la sociedad seamos conscientes del amor hacia los demás. Eso es todo. Han tomado la palabra el Víctor de la Iglesia Mormona y el pastor Job de la Iglesia Apostólica. De la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Últimos días. Ah, bueno, comúnmente llamado mormón, pero sin que sea despectivo. ¿Sachel, usted quiere? Muy bien, damos lugar a preguntas. Si gustan. Javier fue el primero en preguntar cuál es mi mensaje a los diputados. Al padre Juan le pedí que estas palabras que escribí y que leí, fui comentando, ampliando en algunas partes, se les entregara a todos ustedes al acabar la rueda de prensa por escrito. Pero también le pedí que este mismo comunicado fuera entregado a todos los integrantes de nuestro Congreso, al gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, que se presume católico, al presidente del Tribunal de Justicia, a los diversos presidentes municipales, porque si al igual que en Oaxaca se quiere hacer una reforma a nivel constitucional de tal manera que el aborto no sea considerado crimen y delito, requerirán una mayoría absoluta de los diputados, que no se consiguió en Oaxaca, y requerirán del apoyo de la mayoría de los 5 municipios.
Actualmente se discute la ley Bonilla en el estado de Baja California. Fue apoyado a nivel constitucional por la mayoría de los diputados y fue apoyado por 3 de los 5 municipios, pero por los 3 menos poblados: Tecate, Rosarito, Ensenada. No así por los municipios donde se concentra la mayor parte de la población: Tijuana y Mexicali. Por eso también la carta va dirigida a los presidentes municipales. Caminos indirectos si no llegan denuncias para lograr el mismo propósito. Promesa. Los diputados a nivel nacional ya se bajó la posibilidad de que, por lo menos en este periodo, fuera analizada la despenalización del aborto. A nivel local también ya el presidente de la Comisión de Salud advirtió a medios de comunicación que ni se está iniciando la elaboración, pues va a la redundancia, de esta iniciativa para despenalizar el aborto. Y también el presidente de la Comisión de la fracción de Morena dice: no hay tal iniciativa y no se va a analizar, y se sacó de la mesa. Aún así van a continuar pues con la marcha que van a realizar. Que también que nos comente a qué horas, dónde va a ser, cómo se va a llevar a cabo, quiénes están participando, quiénes están participando, a quiénes están invitando y convocando a esta marcha. Y pues esta postura de los diputados fue muy tajante ya, o sea, no se va a manejar ni en este periodo, probablemente ni en el que viene tampoco. Cuando la palabra de los gobernantes deja de ser fiable, cuando muchas veces se dicen esas cosas para luego actuar por fast track, en lo oscurito, y dar un madruguete, es necesario tomar medidas preventivas, ¿verdad? Y no hablo de que dude del Congreso, pero sí, no me puedo fiar totalmente. Perdón, yo respondí. Sí, la caminata es el próximo domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde en Revolución y 5 de mayo. La Iglesia Católica está invitando a su feligresía a una misa masiva a las 5 de la tarde. 5:30. A las 5:30 en Catedral. Y el resto de los integrantes del Consejo Interreligioso que estamos aquí presentes y aún más, estamos convocando a los miembros de nuestras iglesias para que a partir de las 6 de la tarde de ese día, domingo 6 de octubre, nos unamos todos en unión, porque la unión hace la fuerza y porque queremos invitarlos a ustedes a que nos ayuden a difundir el mensaje de vida. Es una caminata pacífica, plural, que queremos que ustedes como comunicadores nos ayuden, porque sabemos que la sociedad sudcaliforniana ama la vida, ama los derechos humanos. Sabemos que la sociedad sudcaliforniana está dispuesta a apoyar la causa y por eso los invitamos y por eso les pedimos encarecidamente que nos ayuden a difundir este mensaje de paz, de amor y de... ¿Cuál va a ser el término? ¿Dónde va a terminar ¿Hacia dónde? Nos vamos a ir por la calle Revolución. Vamos a doblar por la Morelos y vamos a culminar con una breve caminata por el Malecón, culminando en Malecón y 5 de mayo. Donde está el monumento de la Paloma ahí junto al kiosco, y la playita, todo eso. Entonces se trata de una doble convocatoria. A la comunidad católica una misa en catedral a las 5 de la tarde. Se van a suprimir las misas del domingo de los demás templos, pero es una obligación del católico la misa dominical. Entonces se les da la oportunidad de que a las 5 tengan la misa. Y la segunda convocatoria es a hombres y mujeres de todas las creencias y no creencias a iniciar una caminata en el Jardín Velasco, no en la catedral.
una caminata, no una marcha. Desde hace mucho que empezaron estos temas, yo me he opuesto a hablar de la palabra marcha, que tiene connotaciones de militancia. Marcha la gente, marcha antorcha campesina. Nosotros no marchamos, caminamos, peregrinamos, no solamente vagamos, peregrinamos, tenemos una meta que queremos conseguir, el respeto a la vida. No se trata de vagancia, se trata de peregrinar en un plan festivo, gente de diversas formas de pensar hacia una misma meta. El Frente Nacional por la Familia convocó en todo el país a marchas el sábado pasado. En el Consejo Interreligioso yo les dije, no me gusta hablar de frente, porque eso significa que estoy de este lado de la acera y aquellos están del otro lado de la acera. Ya hay demasiada polarización en el país, muchas veces provocada por quienes deberían buscar la unidad nacional, como para que también nosotros, ministros de la comunión, querramos polarizar más a la sociedad. Es una caminata con una meta, por la vida. Entendámoslo bien. Y son 2 citaciones. También dialogamos ahí en el Consejo Interreligioso que vayan todos vestidos de blanco, ni que vayan de guayabera, que vayan vestidos como les dé su gana. Somos gente distinta. Si quieren llevar banderitas, que lleven banderitas. Si las quieren llevar verdes por la ecología o azules por la ola azul argentina, o multicolores, ¿verdad? Arco iris, a mí no me importa. Los que peregrinamos por la vida, no por otra cosa. Eso es lo único que nos une. Al principio se había pensado que las diversas comunidades religiosas salieran de alguno de sus templos, pero es más difícil para ellos. Por eso se convocó al inicio de la caminata en el Jardín Velasco, ¿verdad? A diferencia de la Iglesia Católica, que tiene una catedral, pues no existe una catedral evangélica ni apostólica, ¿verdad? Entonces, nuestro punto de partida es Jardín Velasco. ¿Qué respondería a las personas que señalan o critican que ese tipo de movimientos podrían violentar el Estado laico? ¿Ustedes consideran que es así? Pues mira, yo creo que en todo lo que dije, hablé primero como obispo y tomé argumentos cristianos, pero en la segunda parte en la que hablé precisamente en un lenguaje laico, en un lenguaje no religioso, con argumentos basados en la ciencia y en los tratados internacionales firmados por México que tienen valor constitucional, ¿verdad? Yo creo que no se ofende la laicidad. La laicidad no es prohibir el pensamiento religioso, sino respetar todos los pensamientos religiosos o ideológicos en el país. Sí, Chacheli. Hemos detectado una confusión precisamente por lo que es el Estado laico. En México y en Baja California Sur se vive, se respeta el Estado laico, porque el Estado no impone una religión. Eso es Estado laico. El Estado no nos impone una religión y muestra de ello es que estamos todas unidas. El Estado laico significa que somos libres de escoger, de profesar y de vivir nuestra propia religión y que el Estado no nos impone una. Eso quiere decir Estado laico. Jesús. Señor Obispo, ¿consideran, según lo que mencionan ahorita, la excomunión para las personas que practican el aborto? En este caso, para los legisladores que están aplicando este tema, ¿también aplicaría
para concebir un bebé, siendo un hombre y una mujer, la excomunión va parejo para el hombre y la mujer. Si el hombre consintió el aborto, sí. Y qué bueno que haces esa pregunta. Estando como obispo de Oaxaca, conocí a un joven de pueblo indígena que por razones de estudio, de trabajo, se fue a vivir a la ciudad y se hizo novio de una muchacha no rica, pero sí de una clase más alta, hija única de la directora de una escuela, separada de su marido. Y tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe el cántaro. La chica quedó embarazada. Los dos muy contentos. Los dos decidieron tener al bebé. Cuando la muchacha platica con su mamá, la mamá le dice: mira, si quieres tener madre y contar con mi apoyo, te deshaces de ese niño. Pero si quieres tener ese niño, olvídate de que tienes madre. Y la muchacha accedió a abortar, pero seguía enamorada del muchacho y lo anduvo buscando por todos los medios. El joven tuvo que cambiar su chip de celular, cerrar sus redes sociales, etcétera, 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 hasta que por fin la muchacha pudo encontrarse con él y le dice: ¿por qué te niegas a hablar conmigo? Te amo, ¿qué te hice? Y él contestó: mataste a mi hijo. ¿Te parece poca cosa? Creo yo que eso responde a tu pregunta, ¿verdad? Y respecto a los legisladores que promueven esto. Es una discusión que no se había presentado en México y que no nos hemos planteado a nivel de obispos. En Estados Unidos sí se ha dado ya esa discusión, porque allá la despenalización, la legalización del aborto, incluso el apoyo a Parenthood, se ha dado desde tiempos antiguos, ¿no? Pero existe esa discusión. Yo pienso que si los miembros de Morena o los asesores de Morena dicen que hay que expulsar del partido a quienes se opongan al aborto, la Iglesia no puede expulsar de su seno a quienes acepten el aborto, pero sí puede privarlos de sus derechos, sí puede excomulgarlos. No dejan de ser católicos, pero sí están privados de recibir la gracia sacramental, la penitencia, la unción, la comunión, ser padrinos, ejercer un ministerio, a no ser que muestren arrepentimiento y verdadera conversión. Pero ese es mi pensamiento. Gladys. Sí, nada más a propósito de lo que comentaba la diputada sobre el laicismo. Lo que pasa es que algunos grupos personas que parece que con estas posturas de las iglesias, lo que se busca es imponer a la Constitución o no permitir las reformas a las constituciones, justamente imponer, digamos, estas convicciones religiosas o de espiritualidad, que como sociedad civil estamos obligados a participar. Nosotros participamos como ciudadanos, tenemos el derecho de expresar lo que creemos, el respeto a la vida, o pedir que se respete a la vida desde un punto de vista de derechos humanos, como lo hemos estado haciendo. Implica que no por ser ministro de culto, o en mi caso por ser abogada que pertenezco a una iglesia, a una denominación, no, eso no me impide que yo pueda expresarme como sociedad civil. Estamos conscientes y aplaudimos acerca del Estado laico. Ninguna iglesia pretende imponer su punto de vista. Ningún ciudadano aquí presente pretende imponer su punto de vista o sus convicciones. Lo que sí pretendemos es hacernos escuchar como sociedad civil, como ciudadanos, y por qué no, como asociaciones religiosas, desde lo civil, desde lo ciudadano. Y no es imponer, al contrario, es decir lo que creemos. Al respecto, Gladys, me llamó mucho la atención un congresista médico que dijo: no se legisla sobre la Biblia,
Si solamente por fe yo pensara que el embrión es un ser humano, porque Dios lo reveló, estaríamos legislando sobre la Biblia. Pero si ese hombre es médico y él sabe que si se analiza el ADN del cigoto recién concebido, incluso antes de su implantación en el útero, él sabe que será el ADN de un verdadero ser humano distinto al ADN de la mujer que lo lleva en su seno. No queremos que se legisle sobre la fe, sino sobre la ciencia y el derecho. Ninguna vida es despreciable, toda vida cuenta. Y algo importante es que nosotros compramos y sostenemos la ley. Y tenemos que ver que esas leyes sean justas. ¿Sí? De otra manera, pues, no queremos estar nunca contra la ley, sino a favor de todas las cosas que sean justas, equitativas para todos. Y eso apoyamos. Y por eso cuando se quiera hacer un cambio de algo que consideramos que no es justo, como es el aborto, pues estaremos siempre manifestándonos para que sepan nuestro sentir como ciudadanos. Y daremos al César lo que es del César. Si la ley actual de Baja California Sur permite la boda de personas del mismo sexo, nosotros respetamos que ellos están casados. Y si alguno de ellos atenta a casarse por la iglesia con una persona de otro sexo, sin divorciarse de la primera unión, no vamos a permitirlo, porque él tiene un compromiso ante el César, y como cristiano yo le debo al César lo que es del César. Que primero arregle con el César su situación con el otro, con su pareja, y luego veremos. Y luego veremos. Bien, una última pregunta porque sabemos que tienen compromisos. Señora Obispo, entonces, ¿cómo queda la muerte asistida? ¿La qué? La muerte asistida. Es otro tema que también merece mucha reflexión, pero que también, diríamos, entra dentro del, ahorita hablando como religioso, entra dentro del concepto de Jesús. ¿Podemos menospreciar la vida de un ser humano? ¿Tiene menos valor porque está en estado terminal? Nosotros pensamos en la muerte digna, en la muerte digna, en la buena muerte. Desde muchos años atrás, desde siglos atrás, se considera a San José el patrono de la buena muerte, que en griego se dice eutanasia, la buena muerte. Pero eso no quiere decir que María lo mató porque estaba sufriendo mucho, o que Jesús le puso una inyección para que dejara de sufrir. Significa que murió en el ámbito del amor, del cariño de sus seres queridos, acompañado de su mujer, acompañado de su hijo, acompañado de otras familias de Nazaret, de otros familiares de Nazaret. Bueno, les agradecemos y ojalá a través de sus distintas plataformas compartan lo que